todavía la plataforma online desde las diferentes partes del continente americano, ¿no? Y agradecerles por haber aceptado la invitación que les ha hecho Mediatrenza América, para así juntos poder analizar el tema del día de hoy, que es el descrédito de los medios, ¿no? Y para ello quiero agradecer sobre todo de manera especial, y contamos con su valioso aporte, el profesor Francisco Javier Pérez Latre, que es el director académico de la posgrado Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, en España, y también es el autor del reciente libro, ¿no? Crisis de confianza, el descrédito de los medios. Bueno, yo me permito de haber agarrado un pedazo de la introducción del libro que me ha impactado muchísimo, que es cuando el profesor Francisco habla sobre los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que son tiempos de cambiamientos culturales, sociales y tecnológicos excepcionales, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una desconfianza que cae, se desploma, ¿no? Los líderes caen rápidamente, la lealtad se desvanece y el consumo se fragmenta, ¿no? Y esto es lo que hoy realmente estamos viviendo, ¿no? O sea, el tema es muy actual, ¿no? Y que también el profesor parte desde la crisis, de la caída de la Lehman Brothers y las crisis económicas que han transformado y que la siguió, ¿no? Ahora en esto ha entrado el virus de la desconfianza que ha infectado las instituciones y lo vemos, ¿no? Al menos lo hablo yo por experiencia personal de las grandes multinacionales, hasta medios de comunicación, gobiernos, partidos políticos, iglesia y ONG, ¿no? Etcétera, etcétera. Y que todas estas incertidumbres rodean nuestras vidas, ¿no? Y que la economía después de la pandemia y con la guerra que vivimos actualmente en Ucrania, todos estos actores pueden exacerbar la emergencia social. Ahora, para comenzar y dar la palabra al profesor, a nuestro relator del día de hoy, yo diría, profesor, ¿qué ha generado en estas últimas décadas todas estas desconfianzas, ¿no? Que hemos llegado a niveles que realmente no creemos ya en nadie, ¿no? ¿Qué ha pasado en nuestras sociedades en estos últimos años, profesor Francisco? Bueno, muchas gracias por la amable presentación. Confío en que todos me escuchen bien. Y realmente la crisis de confianza que vivimos es una crisis que, como usted muy bien decía, Roberto, afecta a todas las instituciones sociales. Yo quería centrar esta sesión por centrar un poco el tema en los medios, porque creo que es un tema que es más cercano a todos nosotros, pero creo que no hay que olvidar que la transformación digital, combinada en nuestro caso por una situación de crisis económica que viene desde hace tiempo en el sector y con los efectos de la pandemia, ha provocado una especie de tormenta perfecta y en todo ese terremoto a veces la confianza padece las consecuencias. Y creo que los medios están en un momento en ese sentido difícil, aunque como les digo, es un momento que afecta de modo global a todas las instituciones sociales. Creo que el hecho de que muchos medios de comunicación estén muy necesitados de audiencia está provocando una búsqueda de esa audiencia que en ocasiones termina produciendo un efecto contrario a lo que se busca. Porque consigue que los contenidos de los medios sean muy indiferenciados y que en esa búsqueda de soluciones rápidas caigamos en el partidismo, promovamos en ocasiones la confrontación y la controversia, y eso al final provoca un deterioro de la calidad. Y creo que la falta de estabilidad económica del sector ha sido un problema que ha influido mucho en esa situación. Y hoy lo que sucede es que hablamos muy abiertamente, por ejemplo, de fatiga de las noticias. Sí. Los estudios que estamos haciendo detectan que el público se está cansando de leernos. Y bueno, venimos de una época muy marcada por la pandemia, que en este sentido ha sido especialmente negativa, pero esa percepción se mantiene. Y en este contexto no solo nos cuesta ganar ese desafío de incorporar lectores jóvenes,
sino que también estamos perdiendo algunos lectores que tradicionalmente eran lectores fieles, pero que se sienten desencantados con el tipo de contenidos que estamos promoviendo. Fíjense, casi estamos en un momento en que los contenidos de los medios se consideran casi una amenaza para la salud mental, ¿no? En algunos casos. Y mucha gente está hablando de modo abierto de la necesidad de dejar de leer los medios o de afrontar el consumo de medios de otra manera. Sí. Hay un libro bastante significativo de Gabelli que se llama Stop Reading the News, que se hace eco de algunos de estos argumentos. Y creo que nosotros desde el sector pues tenemos que recuperar ese interés por las noticias y tenemos que recuperar ese interés por lo común. De forma que esta fragmentación que se produce en los medios y en las audiencias no afecte a ese territorio común que tiene que haber. Bueno, te he dado una respuesta inicial un poco larga, Roberto, Sí. pero también con el ánimo de que podamos conversar y plantear distintos temas que tienen interés. Y también tengo algunas propuestas positivas, o sea que no me voy a quedar con estas propuestas positivas. Solamente, sino que tengo algunas propuestas. Efectivamente, ¿cuáles son estas propuestas, profesor? Porque de frente a este muro de desconfianza, ¿en qué manera podemos poner remedio, no? O sea, ¿cómo salir de este impasse? Sí, pues hay varias líneas de trabajo que yo creo que son muy, muy importantes. Creo que parte de nuestros males tienen que ver con no haber tenido la capacidad de crear más espacios para la reflexión y para la investigación en el sector. Creo que para nosotros a veces la digitalización ha supuesto un incremento de la velocidad y consecuentemente una falta de reflexión y una falta de profundización. Y creo que los dirigentes del sector, las personas que tienen la responsabilidad de dirigir medios de comunicación, tienen que fomentar esos espacios donde haya más margen para pensar, para ir a fondo en los temas, porque piensen que en esta dinámica de los medios hemos sufrido una gran destrucción de talento. Hoy tenemos, haciendo los contenidos de los medios, a gente menos formada, peor pagada, y eso también afecta a la calidad. Hemos provocado un ciclo en ese sentido también bastante perverso. Entonces, ¿cómo recobramos el tiempo? Pues esa es una de mis propuestas, ¿no? Me parece que tenemos que hacer un periodismo en este sentido un poco más lento, un poco más profundo, y tenemos que crear las condiciones para que eso sea así. Es verdad que tenemos ahora algunas plataformas, como por ejemplo las plataformas de las redes sociales, que ofrecen los propios medios de comunicación, que son muy rápidas y donde tenemos que generar contenido rápido, pero junto a esos contenidos más rápidos, me parece que hemos de encontrar el modo de compartir contenidos que permitan una digestión más lenta, más pausada. También saben que la situación es muy variada en función de los diversos medios. La confianza en los medios no se reparte en todos por igual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en España, sabemos por investigación que el medio en que la audiencia confía más es la radio. Y a continuación, los diarios, ¿no? Y luego la televisión. Y luego ya, en último lugar, estarían las redes sociales, ¿no? En orden de confianza por parte de los públicos. Por tanto, todo análisis sobre confianza en los medios tiene que tener en cuenta estas diferencias que hay a veces entre unos medios y otros. Y luego yo creo que si queremos tener profesionales más formados que puedan hacer contenidos de mejor calidad y que estén un poco mejor pagados, entonces tenemos que invertir más en formación. Y en esto la industria de los medios ha sido muy poco ejemplar. Si comparamos la industria de los medios con otras industrias, con la industria de la moda, con la industria farmacéutica, con la industria de la salud, pues ustedes verán que no invertimos tanto en formación como esas industrias. Y eso abunda en esa cierta destrucción de talento que se produce en nuestro sector. Claro, las empresas de nuestro sector
nunca dudan en invertir en mecanismos de producción, ¿no? O en plantas de impresión o en nuevos sistemas de producción. Pero muchas veces no tienen el mismo empeño en fomentar la formación de su talento. Y es el talento el que va a producir esos contenidos memorables que el sector necesita. Entonces, creo que este es un problema que a veces es un poco sistémico y si trabajamos en esa línea, pienso que con el tiempo iremos poco a poco mejorando la situación. Porque también creo que el contexto digital es una fuente de grandes oportunidades para el periodismo. Pero como estamos perdiendo ingresos y sobre todo confianza, pues es necesario en el sector un cambio cultural. Y parte de ese cambio cultural, pienso yo, tiene que ver con la formación de los profesionales. Perfecto. Yo invito a los colegas que están conectados, si quieren hacer sus preguntas, que la pueden hacer tranquilamente. Pero, y los invito, o sea, a través de la chat pueden mandar una pregunta, así que lo pueden hacer. Antes que se animen, entonces yo tengo otra. Sus preguntas y también comentarios y opiniones, ¿eh? No tiene Claro, que ser solo. efectivamente, todos. Que yo estoy deseando también escucharles. Efectivamente, están todos invitados para participar a sus comentarios. Pero, profesor, yo también, cuando he comenzado a leer los primeros párrafos de su libro, la cosa que me llamó mucho la curiosidad es que también esta desconfianza no solamente ha abarcado la parte de la comunicación, sino también, ¿no? Las instituciones, los gobiernos, los partidos políticos, ¿no? La iglesia, las ONG. Y esto debido a qué cosa, ¿no? Sí, yo les voy a contar mi hipótesis y en el fondo todo libro es iniciar una conversación. Y eso es lo que también intento con esas líneas que he escrito en conversación con muchos otros autores que están hablando sobre todos estos temas con mucho rigor y la verdad es que me he encontrado una gran preocupación, una gran inquietud también en ámbitos académicos con el estudio de la confianza. Yo creo que la crisis económica de 2007-2008 fue una crisis que provocó una cierta ruptura porque además de una crisis económica fue una crisis ética. Era una crisis que se relacionaba con el mal comportamiento, con la adicción al riesgo de las personas que formaban las élites de la economía. Y creo que ahí como que se produjo una fractura. Y a partir de ahí y de los males que esa crisis produjo en muchos sectores, ha habido un incremento notable de la desconfianza. Y hemos asistido, por ejemplo, en el ámbito empresarial, a una sucesión de escándalos, desde Petrobras hasta Volkswagen, Cambridge Analytica, Royal Bank of Scotland, Uber, Facebook. Hemos visto cómo muchas empresas no estaban a la altura de lo que estaban diciendo a sus usuarios y tenían comportamientos éticamente anómalos. Y se ha producido como ese efecto dominó, como esa espiral, donde nos cuesta más trabajo confiar. Eso creo que tiene unas raíces filosóficas que se remontan más atrás. Pero de alguna forma la crisis de 2007-2008 ha actuado como acelerador de esa tendencia a la sospecha y a la desconfianza. De forma que hoy tenemos más razones quizá para pensar así que en el pasado. Perfecto. Yo no sé. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta, Alberto. Le cedo a Katusha la palabra. A continuación, si me lo permite, me gustaría Katusha. intentar comprender. Sí, Katusha, adelante. No te escuchamos. ¿Aló? El micrófono. Está muteada. El micrófono, Katusha. ¿Aló? No.
Bueno, mientras tanto, Alberto. Para poder comprender, Francisco, la cuestión, digamos, creo que hay un par de conceptos. Oh, perdón, que continúe Katusha. Ah, sì, sì. Allora, Ahora sí. mi sentite? Giusto? Sì. Ok. Hablará en italiano. Katusha, Bene. parla piano che io traduco piano piano. Ah, ok, va bene. Volevo chiedere a Francesco, Te quería pedir, lei, Francisco. sì, lei pensa che i media possono aver un po' causato questa cosa anche nella questione del coronavirus, che non abbiano dato esattamente tutte le informazioni? ¿Usted cree que los medios de comunicación, por ejemplo, cuando estaba la pandemia, ha hecho que Ah, haya esta desconfianza porque no han dado la información necesaria, por ejemplo, en el coronavirus, cuando estaba el Sí. coronavirus? sì. Sí, correcto. Bueno, yo creo que Katusha, no he estudiado a fondo, en concreto, la cobertura de la pandemia. Sì. Y además creo que hay importantes diferencias por países. Pero en general, esa especie de cuenta diaria de casos y de víctimas ha provocado una situación que era muy difícil de sobrellevar para las audiencias. Diciamo che abbia un po' creato allarmismo molto Sì, nella popolazione, perché sì, il coronavirus era un virus che nessuno sapeva cos'era, per cui all'inizio tutti pensavano che avendo la sanità migliore in tutte le nazioni si pensava di poter sconfiggere questo virus, che potesse mai entrare nelle nazioni. Invece poi le cose si sono un po' divulgate, un po' forse la paura e per cui è stato anche un po' quello che un po' i media hanno incominciato a aumentare, questa cosa di allarmismo verso la popolazione, perché nessuno esattamente, anche il governo, sapeva come, reagire a questa situazione. Diciamo che ogni tot d'anni ci sono c'è per esempio il problema della colera, il problema, varie tipologie, ma nel corso degli anni. Questo ci sono quegli anni che tu calcola 10 anni arriva un virus nuovo. Ecco, Ok, può essere anche quello che noi pensavamo di cercare di aiutare le persone ad avere forse un po' più informazione, forse abbiamo sbagliato a dare un po' troppo allarmismo, però era quello per aiutare di non far morire molta più gente, era quello. Katusha sí, dice que efectivamente, era difícil hacerlo bien, pero creo que ha habido esa tendencia al alarmismo y Sì, que eso al final, siendo una crisis tan larga, porque sì, también hay que tener en cuenta la larguísima duración de la crisis, que la hace sì. muy singular, ha generado un efecto que puede haber sido de rechazo en algunas audiencias. O sea que estoy muy de acuerdo con lo que plantea. Alberto. Bien. Lo que dice Katusha pone de manifiesto un poco la reflexión que se me ocurre. Estamos hablando de medios y por concepto, el medio por sí es un instrumento. Luego hablamos de periodistas, que son agentes. Y luego hablamos de audiencias, que también son agentes. Curiosamente, se ha producido un cambio de paradigma en el que ha surgido una nueva, que por ejemplo en la época de la pandemia ya se puso de manifiesto, ha surgido una categoría de agente que hemos dado en llamar prosumidores. Los prosumidores generan información y consumen información. Claro, nos encontramos con que podemos culpabilizar a los medios, pero en definitiva los medios son inertes, porque están sometidos
a una estructuración del mensaje en su nivel supraliminal, y por otro lado, son meros instrumentos de periodistas que están condicionados por esa imposición de la agenda setting, y por otro, no creo, y en esto, Francisco, es un tema para el debate, no creo que la formación por sí misma modifique el statu quo, porque el statu quo está impuesto por el control del mensaje. El control del mensaje lo tenemos con el trumpismo y las fake news y Bannon y compañía, ¿correcto? Es decir, ha aparecido una nueva modalidad entre la que está cómo se canalizó el miedo a través de YouTube, por ejemplo, ¿no? Básicamente por YouTube, y esos mensajes apocalípticos y poco serios. Pero la efímera y la superficial, el superficial nivel crítico de las audiencias, con la velocidad con la que quieren consumir mensajes, aceptan porque han convertido a los propios mensajes, a la propia información en infotainment. Ok, Alberto. Es la información como espectáculo. Entonces, Francisco, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de que los medios no son creíbles? Cuando no debemos confundir la credibilidad con la verdad. Porque Perfecto. Francisco, a ti la palabra. Esos mensajes falsos. No sé si me he podido explicar. Perfecto. Sí, creo que has planteado muchos temas de interés. Hay uno que me parece muy sobresaliente para entender lo que está pasando en nuestro contexto, y es que los medios solían ser los intermediarios por excelencia, pero ahora en un contexto digital los medios son unos intermediarios entre otros. Y también tenemos a los gobiernos produciendo información, también tenemos a personas concretas que comandan grandes audiencias que producen información. Tenemos tanto prosumidores como gobiernos. Durante la pandemia, por ejemplo, me ha parecido muy importante ver la influencia de los gobiernos. O sea, cómo los gobiernos podían decir de un país, quédense ustedes sentados y no se mueve nadie, ¿eh? Y eso ocurre, ¿no? Y los medios los gobiernos tienen la capacidad de hacer eso en nuestros días. Y creo que a mí por lo menos me ha hecho pensar. Solo una cosa, Francisco, solo una cosa y me callo. Bien. Te lo prometo, Roberto. Tenemos 3 preguntas, 3 Sí, personas que tienen que preguntar. Alberto, rápido. Solo esto. Se ha hecho la distinción entre lo que tú acabas de decir, que es la comunicación institucional, yo he trabajado en ella durante años, que básicamente lo que hace no es periodismo, es propaganda, de lo que es efectivamente información en términos periodísticos, que sería otro ámbito. Entonces, la distinción entre lo que son relaciones públicas versus, digamos, propaganda, de lo que es periodismo, información, búsqueda crítica de la verdad. Perfecto. Esa disyuntiva no sería el tema que debería estar sobre la mesa en los debates, en los grandes debates del sector. Y Gisela, sigue siendo un tema clave. Gisela, ¿me escuchas? Gisela. Sí, te escucho, absolutamente. Adelante con tu pregunta. Ok, más que una pregunta, espérate un momento. Por favor, pregunta. Sí, no, aparte de felicitarlos por esta presentación, porque yo pienso que la más pequeña del grupo ahorita es Katiuska. Casi todos nosotros venimos de la vieja escuela, ¿no? La vieja escuela nos enseñaba que el periodista tenía en mano el poder de poder hablar de la verdad, como decía el doctor Berto y como lo replica también Francisco. Y ciertamente al día de hoy todo es tapado o no puedes intervenir, porque de hecho cuando ahorita estamos hablando cuando se presentaron los políticos, estoy hablando desde Italia,
uno de nuestros políticos habló por el pueblo y ningún periodista alzó la mano para defenderse. Yo me quedé malísimo porque yo dije, no es posible que el periodista al día de hoy no tenga el poder ni el coraje de darse adelante, pero también estoy consciente de que probablemente no lo iban a dejar hablar. Pero la temática de discusión es extensa, el tiempo es poco, en verdad que los felicito por todo esto. Doctor Francisco, voy a leer su libro absolutamente. Y ya Katiuska, que están haciendo en este medio de periodismo y de información, vi auguro de difendere sempre la verità e non lasciate mai calpestare per altre cose. Profesor, ¿qué le merece este comentario que ha hecho Gisela? Muy, muy valioso. Yo creo que efectivamente tenemos que seguir hablando de la verdad, que la verdad tiene que ser el eje de la conversación, pero tenemos que seguir pensando también en el prestigio social de los medios. Y todos los grandes estudios que están siendo publicados últimamente, os hablo, por ejemplo, del Eurobarómetro de la Comisión Europea, del informe de Edelman, que es un informe de referencia sobre confianza, o del Digital News Report, que es otro informe que hace la Universidad de Oxford, que tiene mucho eco en muchos países. Todos esos estudios nos están dando un descenso acusado de la confianza de los públicos en los medios de comunicación. Creo que eso nos tiene que preocupar y por eso también mis inquietudes o mis preocupaciones que comparto en el libro. Perfecto. Alberto se disculpa ante todo porque en el lugar donde se encuentra hay muchísimas personas y ha decidido escribir. Y la pregunta que te hace Francisco es la siguiente, ¿no? ¿Cuánto daño han hecho las nuevas tecnologías que tanto nos ayudan en el tema de la confianza? Y prosigue con las crisis donde antes había 30 personas en una redacción de un medio de comunicación, los empresarios se dieron cuenta de que con 5 también se hacía y que todos, entre comillas, podían ser, entre comillas, periodistas, y eso redundó en la calidad, en la falta de reflexión y análisis. Y como segunda pregunta, o respondes a esta y después te hago la segunda. No, adelante con la segunda. Estoy leyendo. Y por otro lado, esa ansia de consumo rápido, de usar y tirar de todo lo que nos rodea, todo tiene fecha de caducidad inmediata, creo que también afecta a la confianza porque la rapidez de respuestas y de publicar afecta a la seriedad y rigurosidad de la información y de los datos contrastados. Totalmente de acuerdo, Alberto. Y además, empiezo por lo segundo y creo que el problema se agrava porque muchas veces los que están haciendo ese trabajo tienen menos experiencia. O sea, y muchas veces viven en un contexto donde su recompensa económica es quizá menor de la que debería ser. Todo eso forma parte de ese ciclo vicioso o perverso que creo que está a veces ocurriendo en nuestras empresas. Me parece que las tecnologías es verdad que nos ayudan, pero hemos descubierto que frente a la tecnofobia o el tecnoentusiasmo, al final nos damos cuenta de que toda tecnología nos ofrece algunas soluciones, pero también nos crea problemas nuevos. Y tenemos que intentar mitigar esos problemas que también existen. Y tú citas algunos, ¿no? Pues el presentismo, el exceso de velocidad, el afán por ser el primero, la exclusiva llevada a su extremo. En tiempos decíamos que las noticias solo son noticias hoy, pero hoy prácticamente tenemos que decir que las noticias solo son noticias ahora. Tenemos un acortamiento de los ciclos de noticias impresionante, ¿no? Entonces, junto a que tenemos que vivir con esas realidades, tenemos que intentar mitigar sus efectos más perversos, ¿no? Y creo que eso es una reflexión muy interesante que tenemos que hacer todos en el sector. O sea, totalmente de acuerdo con lo que plantea Alberto, que me parece que es muy pertinente. Y cuando hablaba de recobrar el tiempo, hablaba un poco también de esto, ¿no? A ver cómo conseguimos darnos un poco más de tiempo para trabajar los contenidos.
Claro, antes de lanzarlos, de hacer una pequeña reflexión, ¿no? Sergio, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, entonces, algunos años atrás, cuando un medio lanzaba una noticia forzada, no digo falsa, entonces tipo el Papa está resfriado y podría no sé qué, entonces los otros medios, los otros corresponsales, si tú escribías para tu medio, bueno, sí, pero no es tan así, no sé qué, ya te miraban torcido porque estabas, digamos, llegando tarde. Eso era hace 20 años. Hoy, pero, el problema es que no te dice una noticia, un medio quizás un poco forzada o una, sino que la noticia no se sabe dónde sale, uno que no sabe nada de nada o que cree que sabe todo de todo, lanza algo y entonces inmediatamente todos empiezan a opinar sin ni siquiera buscar las fuentes. Entonces es indudablemente, yo creo que justamente a mí cuando me preguntan, ¿y esta noticia? Entonces digo, bueno, verifica que la haya sacado algún medio de información importante. Ya puede equivocarse también un medio de información importante, pero una noticia viene mucho más controlada antes de ser lanzada. Inclusive en una redacción de 5 personas, pero es distinto si la lanza uno que quién es, no sabe nada. O sea, aquí en Italia hay un modo de llamar, me parece muy interesante, que es el qualunquismo, o sea que cualquiera dice cualquier cosa, o sea, sin ninguna... Y entonces el qualunquismo en la red crea mucha desinformación, porque entonces después que uno te dice, no, una bomba, han hecho explotar una bomba sucia en no sé dónde, tú sales y dices, no, no era una bomba sucia, te parece que tú estás, o sea, no, nadie te lee. Claro. La gente quiere leer, a ver, ¿qué pasó con la bomba? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, cuando se exagera una noticia, después dar la noticia verdadera en la dimensión justa, la impresión que da para quien la lee, y particularmente incluso para el editor, es que tú estás un poco saboteando ese medio porque estás dando una noticia, estás diciendo cuidado, que eso no era noticia. Cuidado, Sergio, que se está escuchando Katusha, ¿eh? Cuidado. ¿Cuál es la pregunta hacia el profesor Francisco, Sergio? No, entonces, ¿cómo lograr dar más, o sea, cómo lograr que el público entienda que la noticia ha sido verificada? O sea, que no es una noticia que ha sido lanzada qualunquista. Ese es un poco, creo, el desafío. Pregunto. Sí, Sergio, yo primero estoy muy de acuerdo con toda la reflexión que has hecho. Y fijaros fíjense que hoy tenemos muchos públicos que dan la misma credibilidad a una noticia que les ha entrado por WhatsApp en su chat familiar que a lo que ven en un medio de comunicación. Tenemos una increíble igualación de los contenidos donde todo es lo mismo y por el hecho de ser digital todo parece igual. Entonces creo que tenemos una gran tarea de alfabetización mediática y en las audiencias donde volvamos al contraste y donde volvamos a decir, mire usted, esta fuente es una fuente digna de crédito, digna de confianza, y esta otra también, pero menos, ¿no? Y esta otra, pues es tu chat familiar, que a lo mejor no tiene ninguna credibilidad, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que restaurar esos parámetros de calidad y eso nos va a pedir un esfuerzo también colectivo y educativo, comenzando posiblemente por los institutos, los colegios y luego la enseñanza universitaria, ¿no? Me parece que es una tarea importante y, de hecho, ahora últimamente la Unión Europea, cuando se ha planteado todas las acciones que está llevando a cabo en los 27 países para dar la batalla a la desinformación, se está planteando muchas acciones en ese sentido, ¿no? De alfabetización mediática. O sea, yo creo que es una necesidad urgente y tenemos que restaurar ese respeto a la calidad de la fuente de información y eso, desde luego, redunda en la confianza en los contenidos de los medios. Perfecto. Sergio, rapidísimo, porque tenemos dos preguntas y el profesor nos deja entre poco. Tenemos que hacer un esfuerzo en
en decir cuál es la fuente, en todas las noticias. O sea, algunas cosas las damos por descontadas porque están todos los medios, entonces decimos, fue así. No, pero lo dijo tal persona. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Raniero, rapidísimamente. Gracias. Grazie, buenas tardes. Io quería saber di Francisco se tiene una misma situación en España con la situación en Italia. ¿Cuál es la situación en Italia? Algunos años atrás, Italia es el primer país con el mayor número de radio y televisiones regionales. Tenemos más que 1.300. Después decidieron que este comparto tiene de desaparecer. ¿En qué modo? Hicieron unas leyes que cada televisión tiene que tener al menos 4 jornalistas profesionistas y una radio tiene que tener al menos un jornalista profesionista que por él no puede ser el director o el propietario. Entonces tiene que tener 2. Una situación imposible. El resultado muy breve, que en 2 años, de 1.200, 1.300, nos tenemos ahora 200 o 250. ¿Y cuál es la importancia de la información local? La importancia es que usted hace una ley nacional, no sé, el hospital tiene que tener algunas cosas, ¿no? La televisión nacional, también privada, non va a controllarsi a Palermo o a Torino o a una piccola località. Ci va la televisione e la radio locale, perché noi teníamos in cada ciudad una radio e una televisione che andavano a controllare se la ley era applicata a eso. Para esas condiciones y tener los subsidios públicos que todas las televisiones en Italia tienen subsidio, dalla RAI, la televisión nacional sin Mediaset. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que algunos grupos, Mediaset, para hacer el mayor grupo privado, tiene algunas otras televisiones. Entonces hicieron contratos de jornalistas Mediaset con estas otras radio y televisiones. Y así consiguieron de tener o dinero solamente 100. Y 10 han preso el 80% de los dinero. Esos 10 son colgados a grandes grupos. Raniero, ¿cuál es la pregunta? Porque entre poco... La pregunta es, entiendo Montoya, è un problema muy grande europeo, no es una cuestión. La pregunta es seguramente... si en España tiene una situación más o menos como en Italia o si no tiene problemas la información local. Aggiungo una sola cosa per dire l'absurdità. Noi tenemos muchos jornales que vienen distribuidos gratuitamente, gratis. No sé. Bueno, la ley decidió que esos jornales no tienen más subsidio. Cioè, que son distribuidos gratis no pueden tener subsidio. Entonces, la mia pregunta es, en España, ¿usted conoce esta situación italiana y cómo es la situación en España? Sí, hago una reflexión breve anterior. Yo creo que una consecuencia en parte del coronavirus fue un incremento del interés por lo local, porque aunque era una enfermedad global, tenía una incidencia muy concreta muy cerca de nosotros y eso generó todo un interés por la cobertura local nuevo. Y me parece fundamental para nuestra casa común que haya unos medios locales fuertes. Pero creo que lo que describes es muy parecido a lo que tenemos en España. Tenemos a unas pocas compañías teniendo una incidencia en los mercados de televisión y radio cada vez mayor y lo local tiende a reducirse más y tiende a ser menos viable económicamente. Está ocurriendo en todos los medios, no solamente en la televisión, sino también en la radio, ciertamente en los diarios, donde hay mucha desaparición de voces locales en el mercado editorial, y eso es una tendencia que a todos nos tiene que preocupar. Junto a eso, es verdad que a lo mejor un medio local es menos prescindible que un medio nacional, porque
porque la información que están haciendo es más importante para muchos lectores. Entonces, bueno, pues eso es un signo de esperanza, pero creo que la situación en España es muy similar a la que has descrito en la querida Italia. Alberto López responde a Reiniero que en España llamamos a eso lanzar un globo sonda y ver qué pasa, ¿no? Y suele generar contenidos y relatos a su alrededor y durante días, ¿no? Entonces es una respuesta que te da más o menos a lo que tú has pedido, Reiniero. Yo quisiera aprovechar los últimos minutos que tenemos con el profesor Francisco, porque sé que tiene que hacer ahorita una cátedra, ir a enseñar. Sí, tengo que ir a ver a mis alumnos ahora. Que efectivamente. Francisco, ¿cuánto cuenta, por ejemplo, la ética, ¿no? O la ética en nuestras vidas, ¿no? Si sigue siendo determinante, por ejemplo, en la modificación del pensamiento occidental. Sí, la confianza se sustenta sobre la ética. O sea, al final lo que provoca la desconfianza es el mal comportamiento ético prolongado en el tiempo. Y entonces me parece que eso es lo que me gusta mucho del estudio académico de la confianza, que al final pensar sobre confianza es pensar sobre ética. Y por eso creo que la conversación que tenemos hoy es tan relevante, porque al final no estamos simplemente hablando de unos contenidos en los medios, sino estamos hablando de cómo las audiencias pueden recuperar su confianza en esos contenidos. Y creo que esa conversación académica y profesional tiene mucho valor. Bueno, yo quiero, antes de despedirnos con el profesor, aprovechar si Yolanda, Jennifer, Roberto, María Elena Rojas tienen alguna pregunta por hacer. ¿No? ¿Me escuchan? Una. No, Alberto, ya hemos superado el tiempo. Verdaderamente queremos respetar el tiempo del profesor porque tiene que ir a enseñar a sus alumnos. Yo más bien agradezco a todos, como siempre, por haber aceptado nuestra invitación y estar en un momento de charla, en este caso con el profesor Francisco Javier Pérez, que es el autor del libro, de un libro reciente del título Crisis de Confianza, el descrédito de los medios. Agradezco muchísimo al profesor y solamente lanzo una novedad, sobre todo para los romanos, para aquellos que viven en Roma, que ya desde el próximo mes haremos nuestros desayunos de trabajo en presencia. Este ya es oficial y bueno, para todos los que nos escuchan en Italia o fuera de Italia, si quieren participar, los esperamos tranquilamente aquí en Roma. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por su atención y por sus comentarios. Gracias. Hasta luego.